Hola a todos los que están viendo este vídeo. En el mundo ajetreado de hoy, las lecciones estoicas nos ofrecen una guía valiosa para navegar por los desafíos de la vida, con sabiduría y serenidad. Suscríbete para explorar cómo estas antiguas enseñanzas pueden enriquecer tu día a día. Bienvenidos. Las lecciones estoicas se basan en los principios de la filosofía estoica, que enseñan cómo vivir una vida virtuosa, en armonía con la naturaleza y con un sentido de paz interior. Estas lecciones se centran en cultivar la sabiduría, la fortaleza y la autodisciplina para enfrentar los desafíos de la vida con calma y serenidad. Los estoicos creían en aceptar lo que no se puede cambiar, en centrarse en lo que sí se puede controlar y en vivir de acuerdo con los valores más elevados. En resumen, las lecciones estoicas nos invitan a vivir con virtud, aceptación y valentía, buscando la tranquilidad interior en medio de las adversidades de la vida. Las lecciones estoicas son principios y enseñanzas derivadas de la filosofía estoica, una escuela de pensamiento antigua que se originó en la antigua Grecia y Roma. Estas lecciones se centran en el desarrollo personal, la ética y la sabiduría práctica para vivir una vida plena y significativa. Algunos de los conceptos clave de las lecciones estoicas incluyen: aceptación de la realidad, aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar y centrar nuestra energía en lo que sí podemos controlar. Autodisciplina y autocontrol, cultivar la fortaleza interna para resistir las tentaciones y controlar nuestras emociones y deseos. Virtud y excelencia moral, aspirar a vivir de acuerdo con los más altos estándares de virtud, incluida la justicia, la valentía, la templanza y la sabiduría. Resiliencia y fortaleza, desarrollar la capacidad de enfrentar los desafíos y adversidades con calma y determinación. Gratitud y aprecio por lo que tenemos, reconocer y valorar las bendiciones en nuestras vidas, incluso en tiempos difíciles. Vivir en el presente, centrarse en el momento presente y disfrutar plenamente de la experiencia presente, en lugar de preocuparse por el pasado o el futuro. Conexión con los demás, cultivar relaciones significativas y ser compasivos y empáticos hacia los demás, aprender a soltar las cosas que no podemos controlar y no aferrarnos a ellas emocionalmente. Las lecciones estoicas pueden ser una guía poderosa para enfrentar los desafíos de la vida y encontrar significado y propósito en cada día. Al aplicar estos principios en nuestras vidas, podemos desarrollar una mayor claridad mental, una mayor paz interior y una mayor resiliencia ante las dificultades. Epicteto, un gran filósofo estoico, enseñó una serie de lecciones y principios que reflejan la filosofía estoica en su máxima expresión. Sus enseñanzas se centran en el autocontrol, la aceptación de la realidad, la virtud y la ética, y han sido una fuente de inspiración para muchos en busca de una vida más plena y significativa. Aquí hay una explicación amplia de algunas de las lecciones más importantes de Epicteto. Control interno. Epicteto enfatizaba la importancia de reconocer que no podemos controlar eventos externos, pero sí podemos controlar nuestras respuestas y actitudes hacia ellos. Nos instaba a centrarnos en lo que está en nuestro poder y a aceptar lo que no lo está. Aceptación de la realidad. Una de las enseñanzas fantásticas de Epicteto era la importancia de aceptar la realidad tal como es, en lugar de luchar contra ella. Nos recordaba que el sufrimiento surge de tratar de cambiar lo inmutable y que debemos aprender a adaptarnos a las circunstancias externas. Y gestionar bien nuestras conclusiones y emociones sin que nos afecten negativamente. Autodisciplina y autocontrol. Epicteto creía que el autodominio era fundamental para una vida virtuosa. Nos instaba a controlar nuestras emociones y deseos, y a actuar de acuerdo con la razón y la virtud en lugar de dejarnos llevar por impulsos y pasiones. Virtud y excelencia moral. Para Epicteto, la virtud era el bien supremo y el objetivo de la vida. Nos exhortaba a cultivar la sabiduría, la valentía y fortaleza. Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos más conocidos, también fue un seguidor y practicante de la filosofía estoica. Su obra más famosa, Meditaciones, ofrece una visión profunda de sus creencias y prácticas estoicas. A continuación, se presentan algunas de las lecciones más destacadas de Marco Aurelio basadas en sus escritos. Aceptación de la realidad. Marco Aurelio creía en aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirse a ella. Nos instaba a reconocer que muchas cosas están más allá de nuestro control y a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras acciones y actitudes. Virtud y excelencia moral. Al igual que otros estoicos, Marco Aurelio consideraba que la virtud era el bien supremo.
nos recordaba la importancia de actuar con sabiduría, coraje, justicia y moderación en todas las situaciones, buscando siempre el bien común sobre nuestro interés personal. Autocontrol y autodisciplina. Otra lección clave de Marco Aurelio era la importancia del autocontrol y la autodisciplina. Nos instaba a controlar nuestras emociones y deseos, y a actuar con moderación en todas las áreas de la vida. Práctica de la gratitud. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de practicar la gratitud, incluso en medio de las dificultades. Meditaciones es una obra escrita por el emperador romano Marco Aurelio durante sus campañas militares en el siglo II después de Cristo. Es un texto único en la literatura filosófica, ya que ofrece una visión interna de los pensamientos y reflexiones de un líder político y militar en uno de los periodos más tumultuosos de la historia romana. Marco Aurelio reflexiona sobre una amplia gama de temas, desde la ética y la moral hasta la naturaleza de la realidad y el destino. A través de sus escritos, transmite las enseñanzas del estoicismo, una filosofía que él mismo practicaba y que le ayudaba a enfrentar los desafíos de su vida y liderazgo. Una de las ideas centrales de Meditaciones es la noción de que la virtud es el único bien verdadero y que la felicidad se alcanza viviendo de acuerdo con la razón y la virtud, en lugar de dejarse llevar por las pasiones y deseos mundanos. Marco Aurelio enfatiza la importancia de la autoevaluación y el autocontrol, instando a sus lectores a cultivar la virtud y a aceptar los eventos externos con calma y ecuanimidad. Otro tema importante en Meditaciones es la idea de la impermanencia de todas las cosas y la necesidad de aceptar esta realidad. Marco Aurelio nos recuerda que la vida es efímera y que debemos vivirla con sabiduría y gratitud, aprovechando cada momento como una oportunidad para crecer y aprender. Meditaciones es un libro profundamente personal y reflexivo que ofrece una visión única de la filosofía estoica y de la mente de uno de los líderes más importantes de la antigua Roma. Su mensaje de sabiduría, autocontrol y aceptación sigue siendo relevante hoy en día, y continúa inspirando a quienes buscan una vida más plena y significativa. El arte de la serenidad, desde la perspectiva estoica, se basa en cultivar una mente tranquila y equilibrada, incluso en medio de circunstancias adversas. Esta filosofía, practicada por filósofos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, ofrece valiosas lecciones para la vida diaria. En primer lugar, la serenidad estoica se centra en aceptar lo que está fuera de nuestro control. Los estoicos enseñan que muchas cosas en la vida, como las opiniones de los demás o los eventos naturales, escapan a nuestra influencia directa. En lugar de preocuparse por lo que no se puede cambiar, se enfocan en cómo responder de manera sabia y tranquila. Otra lección clave es la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con uno mismo. Esto implica vivir de acuerdo con la razón y la virtud, en lugar de dejarse llevar por las emociones o deseos pasajeros. La serenidad se encuentra en la virtud, en el control de nuestras acciones y en la búsqueda de la sabiduría. Además, la práctica de la serenidad incluye el desarrollo de la fortaleza interior para enfrentar los desafíos de la vida. Los estoicos creían que al aceptar la realidad tal como es y al actuar con virtud, podemos encontrar paz interior y serenidad, incluso en medio de la adversidad. En resumen, el arte de la serenidad según los estoicos implica aceptar lo que no se puede cambiar, vivir en armonía con la naturaleza y uno mismo, y desarrollar la fortaleza interior para enfrentar los desafíos con sabiduría y virtud. Esta filosofía ofrece una guía valiosa para encontrar la calma y la serenidad en la vida diaria. Vivir con virtud, según la filosofía estoica, implica cultivar cualidades y hábitos que nos ayuden a vivir una vida ética y plena. Los estoicos creían que la virtud era el camino hacia la felicidad y la realización personal, y ofrecieron varias enseñanzas sobre cómo cultivarla en la vida diaria. En primer lugar, la virtud estoica se basa en 4 cualidades principales, conocidas como las 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, valentía y templanza. Estas virtudes son consideradas como guías para tomar decisiones éticas y vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. La sabiduría estoica implica el uso de la razón para comprender el mundo y actuar de manera prudente y reflexiva. Implica también reconocer la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no, y aceptar lo que está fuera de nuestro control con serenidad. La justicia estoica se refiere a tratar a los demás con equidad y respeto, reconociendo su dignidad y valor como seres humanos. Esto implica actuar con imparcialidad y evitar la injusticia y la crueldad.
La valentía estoica implica enfrentar los desafíos y adversidades con coraje y determinación, incluso cuando resulta difícil o doloroso. Implica también la capacidad de resistir la tentación y mantenerse firme en nuestros principios. La templanza estoica se refiere a controlar nuestros deseos y emociones, y actuar con moderación y autocontrol. Implica evitar los excesos y vivir de manera equilibrada y armoniosa. En resumen, vivir con virtud según la filosofía estoica implica cultivar la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza en nuestras vidas. Al hacerlo, podemos vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, y encontrar la felicidad y la realización personal en nuestras acciones y decisiones. Domina tu destino, es un principio central en la filosofía estoica que enfatiza la idea de que tenemos el poder de controlar nuestras acciones y actitudes frente a las circunstancias externas. Esta idea se basa en la creencia de que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar nuestra respuesta ante esos acontecimientos. Los estoicos creían en la importancia de desarrollar un dominio sobre uno mismo, lo cual implica aprender a manejar nuestras emociones, deseos y pensamientos de manera racional y virtuosa. Este dominio se logra a través de la práctica de la autodisciplina, el autocontrol y la reflexión constante sobre nuestras acciones y valores. Para los estoicos, dominar nuestro destino significa aceptar las cosas que no podemos cambiar y enfocar nuestra energía en aquellas que sí podemos influir. Esto implica adoptar una actitud de serenidad y aceptación frente a las adversidades, en lugar de resistencia o desesperación. Además, dominar nuestro destino también implica asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones, reconociendo que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Esto nos permite actuar de manera más consciente y deliberada, en línea con nuestros valores y principios más profundos. En resumen, domina tu destino, en la filosofía estoica es un recordatorio de que tenemos el poder de elegir cómo respondemos ante las circunstancias de la vida y que nuestra verdadera libertad radica en nuestra capacidad de controlar nuestras propias acciones y actitudes. La sabiduría del estoicismo se basa en una filosofía de vida práctica que busca alcanzar la virtud y la serenidad a través del entendimiento y la aceptación de la naturaleza del universo y de nuestro lugar en él. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la razón y la virtud, cultivando la fortaleza mental para enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad y sabiduría. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la idea de que debemos centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar. Esto implica reconocer la impermanencia de las cosas y no aferrarse a lo que inevitablemente está fuera de nuestro control. Al aceptar esto, podemos liberarnos del sufrimiento causado por las expectativas y deseos irrealistas. La sabiduría estoica también se manifiesta en la práctica de la autodisciplina y el autoexamen constante. Los estoicos creían en la importancia de conocerse a sí mismo y en cultivar la virtud a través de la práctica diaria de la moderación, la justicia, el coraje y la sabiduría. Esta autoconciencia y autodisciplina nos permite vivir de manera más consciente y deliberada, en línea con nuestros valores más profundos. Además, la sabiduría estoica nos enseña a ser agradecidos por lo que tenemos y a encontrar la felicidad en el momento presente, en lugar de buscarla en cosas externas que están más allá de nuestro control. Al practicar la gratitud y la aceptación, podemos encontrar una mayor paz interior y una mayor satisfacción con nuestras vidas. En resumen, la sabiduría del estoicismo es una guía para vivir con integridad, coraje y compasión, enfrentando los desafíos de la vida con serenidad y sabiduría. Es una filosofía que nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, a aceptar la realidad tal como es y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Descubre la fortaleza interior, es un llamado a explorar y fortalecer nuestra resistencia interna, nuestra capacidad de enfrentar desafíos con valentía y perseverancia. En el contexto del estoicismo, esto implica cultivar una mentalidad resiliente y una actitud de aceptación frente a las adversidades de la vida. En primer lugar, descubrir la fortaleza interior implica reconocer que el sufrimiento es parte inevitable de la existencia humana. En lugar de resistirse o negar el dolor, el estoicismo nos enseña a aceptarlo como parte natural de la vida y a encontrar la fuerza para enfrentarlo con dignidad y coraje. Además, descubrir la fortaleza interior implica cultivar la virtud y la autodisciplina.
Los estoicos creían que la verdadera fortaleza no se encuentra en la resistencia física, sino en la capacidad de controlar nuestras emociones y deseos, y de actuar con rectitud y sabiduría en cualquier situación. Otro aspecto importante de descubrir la fortaleza interior es aprender a encontrar la paz interior en medio de la adversidad. Esto implica desarrollar una actitud de desapego positivo hacia las circunstancias externas, reconociendo que nuestra verdadera felicidad yace en nuestro interior y no depende de las condiciones externas. En resumen, descubrir la fortaleza interior es un proceso de autoexploración y crecimiento personal que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con valentía, sabiduría y serenidad. Es un recordatorio de que, aunque no podamos controlar las circunstancias externas, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a ellas, encontrando la fortaleza para seguir adelante con determinación y dignidad. La filosofía estoica práctica se centra en la aplicación de los principios estoicos en la vida cotidiana para alcanzar una vida virtuosa y feliz. Se basa en enseñanzas de filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, y se caracteriza por varios aspectos clave. Virtud como objetivo principal, la filosofía estoica considera que la virtud, entendida como sabiduría, justicia, valentía y templanza, es el único bien verdadero y que vivir de acuerdo con la virtud es el camino hacia la felicidad y la realización personal. Aceptación de la realidad, los estoicos enfatizan la importancia de aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirse a ella. Esta actitud de aceptación ayuda a reducir el sufrimiento emocional y a encontrar paz interior. Control de las emociones, la filosofía estoica enseña a controlar las emociones y deseos para mantener la calma y la claridad mental en todas las circunstancias. Esto implica reconocer las emociones, pero no dejarse llevar por ellas. Enfoque en lo que se puede controlar, los estoicos se centran en lo que está en su control, como sus propias acciones, pensamientos y actitudes, en lugar de preocuparse por cosas externas que están fuera de su control. Esta actitud les ayuda a mantener la serenidad y la paz interior. Agradecimiento y aceptación del destino, los estoicos practican el agradecimiento por lo que tienen y aceptan el destino como algo inevitable e incontrolable. Esto les ayuda a mantener una actitud de humildad y gratitud hacia la vida. En resumen, la filosofía estoica práctica se trata de vivir con sabiduría, aceptación y virtud, buscando siempre mejorar como personas y encontrar la felicidad en medio de las circunstancias de la vida. La filosofía de Séneca, conocida como estoicismo, se centra en vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza, basándose en principios de autocontrol, racionalidad y aceptación de la realidad. Séneca, un destacado filósofo estoico de la antigua Roma, desarrolló su filosofía a través de sus escritos, especialmente en sus cartas a Lucilio y en sus ensayos. Virtud como el bien supremo, al igual que otros estoicos, Séneca creía que la virtud era el único bien verdadero y que vivir de acuerdo con la virtud era el camino hacia la felicidad y la tranquilidad interior. Aceptación de la naturaleza y la muerte, Séneca enfatizaba la importancia de aceptar la naturaleza y la inevitabilidad de la muerte. Creía que al aceptar nuestra mortalidad, podemos vivir con mayor sabiduría y apreciar más plenamente cada momento de nuestra vida. Control de las pasiones, Séneca enseñaba a controlar las emociones y deseos excesivos para evitar el sufrimiento innecesario. Creía que el autocontrol era esencial para vivir una vida virtuosa y en armonía con la razón. Practicar la autodisciplina, para Séneca, la autodisciplina era fundamental para cultivar la virtud y evitar caer en la indulgencia y la complacencia. Creía en la importancia de vivir de manera sobria y moderada. Vivir de acuerdo con la razón, Séneca enfatizaba la importancia de la razón y la lógica en la toma de decisiones y en la vida cotidiana. Creía que al vivir de acuerdo con la razón, podíamos evitar el sufrimiento causado por las emociones descontroladas. La filosofía de Séneca se centra en vivir una vida de virtud, autocontrol y razón, buscando alcanzar la sabiduría y la tranquilidad interior en medio de las vicisitudes de la vida. Sus enseñanzas siguen siendo relevantes en la actualidad, ofreciendo una guía práctica para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y sabiduría. Las lecciones de tolerancia en el estoicismo se derivan de la creencia central de que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y mantener la compostura en medio de las dificultades.
La tolerancia estoica implica varias ideas clave. Aceptación de la realidad. Los estoicos enseñan a aceptar la realidad tal como es, incluso cuando no se alinea con nuestras preferencias. Esto implica reconocer que ciertas situaciones, personas o eventos están más allá de nuestro control y que resistirse a ellos solo causa sufrimiento innecesario. Ecuanimidad ante la adversidad. La tolerancia estoica implica mantener la calma y la compostura en medio de la adversidad. Esto no significa resignarse pasivamente, sino aceptar los desafíos con coraje y determinación, sabiendo que nuestra respuesta es lo único que realmente podemos controlar. Empatía y comprensión. Ser tolerante también implica ser comprensivo y empático hacia los demás. Los estoicos reconocen la humanidad común que compartimos con los demás y buscan comprender sus perspectivas y circunstancias, incluso si difieren de las nuestras. Respeto por la diversidad. La tolerancia estoica implica respetar la diversidad de opiniones, creencias y culturas. Reconocen que cada persona tiene su propia experiencia y perspectiva única, y que la diversidad enriquece nuestra comprensión del mundo. Paciencia y perseverancia. Ser tolerante requiere paciencia y perseverancia. Los estoicos entienden que el cambio y el progreso pueden llevar tiempo, y están dispuestos a seguir adelante a pesar de los obstáculos y contratiempos. En resumen, las lecciones de tolerancia en el estoicismo nos enseñan a aceptar la realidad, mantener la calma en medio de la adversidad, ser comprensivos con los demás y respetar la diversidad. Estas enseñanzas pueden ayudarnos a desarrollar una mentalidad más abierta, compasiva y resiliente en nuestra vida diaria. La empatía y la comprensión son aspectos fundamentales en la filosofía estoica, ya que fomentan una conexión más profunda con los demás y promueven una visión más compasiva y comprensiva del mundo. En el estoicismo, la empatía y la comprensión se basan en varios principios clave. Reconocimiento de la humanidad común. Los estoicos creían en la idea de que todos los seres humanos comparten una humanidad común, lo que significa que todos experimentamos alegrías, dolores, deseos y miedos similares. Esta creencia fomenta la empatía al reconocer que los demás también tienen experiencias y sentimientos válidos. Práctica de ponerse en el lugar del otro. Para cultivar la empatía, los estoicos practicaban ponerse en el lugar del otro, tratando de entender las perspectivas y motivaciones detrás de las acciones de los demás. Esto les permitía ver más allá de las apariencias superficiales y desarrollar una comprensión más profunda de las personas que los rodeaban. Respeto por la diversidad de experiencias. En lugar de juzgar rápidamente a los demás, los estoicos valoraban la diversidad de experiencias y perspectivas. Reconocían que cada persona tiene su propia historia de vida y circunstancias únicas, lo que los llevaba a adoptar una actitud más comprensiva y tolerante hacia los demás. Control de las reacciones emocionales. La práctica estoica de controlar las emociones también juega un papel importante en la empatía y la comprensión. Al aprender a controlar las reacciones emocionales impulsivas, los estoicos podían responder a las situaciones de manera más reflexiva y compasiva, en lugar de dejarse llevar por la ira o el juicio rápido. Principio de tratar a los demás con bondad y justicia. Los estoicos creían en tratar a los demás con bondad y justicia, reconociendo la dignidad inherente de cada individuo. Esta actitud les permitía relacionarse con los demás de manera respetuosa y comprensiva, buscando siempre el bienestar y la armonía en las interacciones humanas. En resumen, las lecciones de empatía y comprensión en el estoicismo nos enseñan a reconocer nuestra humanidad común, practicar la empatía al ponerse en el lugar del otro, respetar la diversidad de experiencias y tratar a los demás con bondad y justicia. Estas enseñanzas pueden ayudarnos a cultivar relaciones más significativas y a construir un mundo más compasivo y comprensivo. La paciencia y la perseverancia son virtudes fundamentales en la filosofía estoica, ya que ayudan a cultivar una actitud tranquila y resiliente frente a los desafíos y dificultades de la vida. Estas lecciones se basan en varios principios clave. Aceptación de lo que no se puede cambiar. Los estoicos enseñaban la importancia de aceptar las circunstancias que no podemos cambiar. La paciencia implica aceptar las cosas tal como son y no resistirse a lo inevitable, lo que nos permite mantener la calma y la claridad mental en situaciones difíciles. Enfoque en lo que podemos controlar. Aunque hay muchas cosas en la vida que están fuera de nuestro control,
los estoicos creían que podemos controlar nuestra actitud y nuestra respuesta a las circunstancias. La perseverancia implica mantenernos firmes en nuestros valores y objetivos, incluso cuando enfrentamos obstáculos. Práctica de la moderación y el equilibrio. La paciencia y la perseverancia están relacionadas con la práctica de la moderación y el equilibrio. Los estoicos recomendaban evitar los extremos emocionales y mantener una actitud serena y equilibrada en todas las situaciones. Confianza en el proceso. La perseverancia implica confiar en el proceso y seguir adelante incluso cuando las cosas parecen difíciles. Los estoicos creían en la importancia de mantener la fe en nosotros mismos y en nuestras capacidades, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Aprendizaje de la adversidad. La paciencia y la perseverancia nos enseñan a aprender de la adversidad y a crecer a través de ella. Los estoicos creían que los desafíos nos brindan oportunidades para desarrollar nuestra fuerza interior y nuestra sabiduría, lo que nos hace más resilientes en el futuro. Las lecciones de paciencia y perseverancia en el estoicismo nos enseñan a aceptar las circunstancias que no podemos cambiar, a enfocarnos en lo que podemos controlar, a practicar la moderación y el equilibrio, a confiar en el proceso y a aprender de la adversidad. Estas virtudes nos ayudan a mantenernos firmes en nuestros valores y objetivos, incluso en medio de las dificultades, y a cultivar una actitud tranquila y resiliente ante la vida. El control de la ira es un tema central en la filosofía estoica, que aborda cómo manejar las emociones intensas de manera racional y tranquila. Los estoicos creían que la ira era un estado emocional destructivo que podía nublar el juicio y llevar a acciones impulsivas y perjudiciales. Para controlar la ira, los estoicos ofrecían varias enseñanzas y prácticas. Autoconocimiento. Los estoicos creían en la importancia de conocerse a uno mismo, incluidas nuestras tendencias emocionales. Reconocer las señales de que estamos sintiendo ira nos ayuda a abordarla de manera más efectiva. Razón sobre emoción. Según los estoicos, la razón debe guiar nuestras acciones, no nuestras emociones. Al enfrentar la ira, es importante detenerse y reflexionar antes de actuar impulsivamente. Aceptación de lo inevitable. Los estoicos enseñaban a aceptar las circunstancias que no podemos cambiar, incluidas las situaciones que nos hacen enojar. Aprender a aceptar lo que no se puede cambiar puede ayudar a reducir la ira. Práctica de la empatía. Los estoicos creían en la importancia de ponerse en el lugar de los demás para comprender sus puntos de vista y motivaciones. Practicar la empatía puede ayudar a reducir la ira hacia los demás. Práctica de la calma. Los estoicos recomendaban mantener la calma en situaciones estresantes o provocativas. La respiración profunda y la pausa antes de responder pueden ayudar a reducir la ira. Enfoque en lo que podemos controlar. La ira a menudo surge cuando sentimos que no tenemos control sobre una situación. Los estoicos enseñaban a enfocarse en lo que podemos controlar, como nuestra respuesta a la ira, en lugar de centrarse en lo que está fuera de nuestro control. El control de la ira en el estoicismo implica autoconocimiento, razón sobre emoción, aceptación de lo inevitable, práctica de la empatía, práctica de la calma y enfoque en lo que podemos controlar. Estas enseñanzas y prácticas pueden ayudarnos a manejar la ira de manera más efectiva y a vivir una vida más tranquila y equilibrada. La reacción estoica ante el insulto se basa en la idea de mantener la calma y responder con sabiduría en lugar de dejarse llevar por las emociones. Los estoicos creían que los insultos no deben afectar nuestra paz interior ni nuestra virtud, ya que son externos a nosotros y no pueden dañar nuestra verdadera naturaleza. Aquí hay algunas enseñanzas clave sobre cómo reaccionar ante el insulto según el estoicismo. Aceptación. Los estoicos enseñaban a aceptar los insultos como parte de la vida y a no dejar que afecten nuestra autoestima o nuestro estado mental. Creían que los insultos solo tienen poder si les permitimos afectarnos. Empatía. En lugar de responder con enojo o resentimiento, los estoicos recomendaban practicar la empatía hacia la persona que insulta. A menudo, los insultos provienen de la ignorancia o el dolor de la otra persona, y responder con comprensión puede ayudar a disipar la hostilidad. Autocontrol. Mantener la calma y responder de manera reflexiva en lugar de reaccionar impulsivamente es fundamental en la filosofía estoica.
Practicar el autocontrol nos ayuda a evitar caer en la trampa de los insultos y nos permite responder de manera más constructiva. Perspectiva temporal. Los estoicos también recomendaban adoptar una perspectiva a largo plazo cuando se enfrentan a insultos. En el gran esquema de las cosas, los insultos son insignificantes y no deberían tener un impacto duradero en nuestra vida. Enseñanza y aprendizaje. En lugar de ver los insultos como algo negativo, los estoicos los veían como una oportunidad para aprender y crecer. Los insultos pueden ofrecer información valiosa sobre las percepciones de los demás y sobre áreas en las que podemos mejorar. En resumen, la reacción estoica ante el insulto implica aceptación, empatía, autocontrol, perspectiva temporal y ver los insultos como una oportunidad para el crecimiento personal. Al aplicar estos principios, podemos enfrentar los insultos de manera más serena y constructiva, manteniendo nuestra virtud y tranquilidad interior. La valentía estoica, también conocida como fortaleza o coraje, es una virtud fundamental en la filosofía estoica que implica la capacidad de enfrentar el miedo, la adversidad y los desafíos con determinación, resolución y sabiduría. Aquí hay algunas lecciones clave sobre la valentía según el estoicismo. Aceptación del miedo. Los estoicos enseñaban a no negar el miedo, sino a aceptarlo como una emoción natural. La valentía no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Actuar en virtud, no por impulso. La valentía estoica implica actuar de acuerdo con la razón y la virtud, no por impulso o emoción. Significa hacer lo correcto incluso cuando es difícil o arriesgado. Aceptar la adversidad. La valentía implica aceptar que la vida está llena de desafíos y dificultades inevitables. En lugar de lamentarse o resistirse, los estoicos recomendaban aceptar la realidad y enfrentar los desafíos con calma y determinación. Persistencia. La valentía estoica implica persistir en la búsqueda de los objetivos correctos a pesar de los obstáculos y las dificultades. Significa seguir adelante incluso cuando el camino es difícil. Control sobre las emociones. Los estoicos creían en la importancia de mantener el control sobre las emociones, especialmente en situaciones difíciles. La valentía implica no dejarse llevar por el pánico o la desesperación, sino mantener la compostura y la claridad mental. Afrontar la muerte con serenidad. Una parte importante de la valentía estoica es la aceptación de la propia mortalidad. Los estoicos creían que al enfrentar la posibilidad de la muerte con serenidad, uno podía vivir con más autenticidad y valor en el presente. En resumen, la valentía estoica implica aceptar el miedo y la adversidad con serenidad, actuar en virtud y con determinación, persistir en la búsqueda de los objetivos correctos y mantener el control sobre las emociones. Al practicar estas lecciones, uno puede cultivar una valentía que no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza interna y la sabiduría. Las lecciones estoicas para vencer la preocupación se basan en principios fundamentales de la filosofía estoica, que promueven la serenidad y la paz mental incluso en tiempos de adversidad. Aquí hay algunas enseñanzas clave sobre cómo los estoicos abordaban la preocupación. Distinguir entre lo que está en tu control y lo que no. Los estoicos creían en la importancia de enfocarse en lo que pueden controlar y aceptar lo que está fuera de su control. La preocupación por cosas que no se pueden cambiar solo conduce a la ansiedad innecesaria. Practicar la aceptación. En lugar de luchar contra las circunstancias que te preocupan, los estoicos recomendaban aceptarlas como parte de la vida y encontrar formas de adaptarte y crecer a partir de ellas. Vivir en el presente. La preocupación frecuentemente surge de preocuparse por el futuro. Los estoicos enfatizaban la importancia de vivir en el momento presente, ya que es lo único que realmente tenemos control. Cultivar la virtud de la fortaleza. La fortaleza estoica implica enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Al desarrollar esta virtud, puedes abordar las preocupaciones con una mentalidad más positiva y resiliente. Practicar la gratitud. Centrarse en lo que tienes y en las cosas positivas de tu vida puede ayudarte a reducir la preocupación por lo que te falta o lo que podría salir mal. Reflexionar sobre la impermanencia de las cosas. Los estoicos creían en la naturaleza transitoria de todas las cosas, incluidas nuestras preocupaciones.
Reflexionar sobre esta impermanencia puede ayudarte a poner tus preocupaciones en perspectiva. Desarrollar una filosofía de vida sólida. Al tener una filosofía de vida sólida y bien fundamentada, puedes enfrentar las preocupaciones con una mayor sensación de propósito y dirección. En resumen, las lecciones estoicas para vencer la preocupación se centran en desarrollar una actitud de aceptación, vivir en el presente, cultivar la fortaleza mental y encontrar significado y propósito en la vida. Al practicar estas enseñanzas, puedes aprender a manejar la preocupación de manera más efectiva y vivir con mayor serenidad y paz mental. Las lecciones estoicas para tomar decisiones se basan en principios fundamentales de la filosofía estoica, que promueven la sabiduría y la claridad en el proceso de toma de decisiones. Aquí hay algunas enseñanzas clave sobre cómo los estoicos abordaban este aspecto de la vida. Claridad de juicio. Los estoicos enfatizaban la importancia de mantener la mente clara y tranquila al tomar decisiones, evitando ser influenciados por las emociones o deseos momentáneos. Análisis racional. Antes de tomar una decisión, los estoicos recomendaban analizar cuidadosamente las opciones disponibles y considerar las posibles consecuencias a corto y largo plazo. La decisión con los valores. Para los estoicos, tomar decisiones éticas era fundamental. Recomendaban alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos y actuar de manera coherente con la virtud.